Bueno, interesante abordar un tema como el que hoy vamos a tener la oportunidad de explicar a todos los seguidores de Podcast Globovisión, porque poco se habla de esto y si se habla, quizás con cierto temor para algunas generaciones y para otras incluso sin temor alguno, y es el tema de la muerte. Todos en algún punto de nuestra vida hemos enfrentado la pérdida de un ser amado, y quizás la manera de cómo lo enfrentamos y cómo atravesamos el duelo, incluso lo que pensábamos sobre la muerte, es lo que nos hace estar hoy reunidos acá, y para mí es un placer poder compartir con ustedes y saber esas opiniones profesionales de cómo quizás cada generación enfrenta esta difícil palabra, pero que al fin y al cabo es súper natural, porque si algo tenemos seguros en esta vida es el morir. Quisiera pues integrarlos a esta conversación, a este debate que ya empezamos desde hace rato. Y cuando hablamos de la muerte, ¿qué es lo más difícil? Quizás desde sus perspectivas, tanto como psicóloga, en tu caso Ricardo, como profesional también de la medicina, tú que trabajas con todo el área de pediatría, con los adolescentes, ¿qué es más difícil reconocer en la muerte? Saber que estoy allí, que esto puede pasar, o trabajarlo. ¿Hay alguna consecuencia emocional, incluso cognitiva? No sé, explíquenme ustedes. Todas las anteriores. Evidentemente, si algo estamos haciendo constantemente, desde el momento en que... Recuerda que la vida es una enfermedad crónica que usualmente es mortal, porque siempre termina, como tú dijiste muy bien, en la muerte. Y por lo tanto, desde el momento que tenemos conciencia, nosotros estamos pensando en no la muerte. Hacemos un esfuerzo consciente, a veces más intenso de lo necesario, para no tratar de abordar el tema, porque es preferible negarlo que, especialmente en las etapas iniciales de nuestra vida, donde si soy un chiquiturrio en las etapas desde prácticamente recién nacido hasta el escolar, preescolar, tú no estás pensando de ninguna manera, eso no es una opción de ninguna manera en tu lista de prioridades. Y cuando eres un adolescente, pues ya comienzas a darle vueltas, pero lo haces más como una forma más egoísta, ególatra, de qué pasaría si yo dejara de estar aquí y el mundo qué tanto sufriría si yo no estuviera. Porque somos muy narcisistas en esta etapa y otra vez, la muerte no necesariamente es una consecuencia natural de la vida, sino es prácticamente un proceso que yo puedo de alguna manera considerar en caso que me pasara o no en un momento determinado de esta etapa que estoy viviendo. Por eso es interesante para los adolescentes. Y en especial el adolescente post-pandemia, porque me Porque no sabe detengo lidiar con ahí. la frustración, además. Bueno, recuerda que los adolescentes no son buenos en... Mira, yo siempre uso la película Red, que es la del panda rojo gigante, Magnífica, Ay, me encanta. me encanta esa porque el película. panda rojo representa no la regla, ¿ok? Por si acaso. Sí, exacto. Ok. Que en algún momento todos Todo el pensaban mundo que es era la la menstruación. regla. No, no, no. Bueno, sí, la regla pasó. Claro, ¿ok? pero no era quizás el protagonista En de la absoluto, situación. no. El panda rojo son las emociones desbordadas, Correcto. incontrolables Sí. del adolescente Sí. durante la pubertad, que la pubertad es que se despierta una partecita chiquiturria de tu cerebro que se llama la pituitaria y hace que todas las emociones aparezcan de un solo golpe. De hecho, otra vez, otra película de cultura pop que es intensamente, Ay, también. ahorita intensamente eran 4 emociones, intensamente 2 son 625.000 emociones. De hecho, Y el gracias a Dios. comercial que parece es, ellos están perfectos con su consola y viene una gente y les destruye todo el estudio y ahora Ajá. tienen 4 en una consola. ¿Y qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Eso le pasa al panda rojo, una cantidad de emociones gigantescas que no sé manejar y dentro de esas emociones yo estoy manejando varios duelos. El duelo de ese niñito que ya no soy, el duelo de que De me voy a reconocer separar. quién soy, además. Bueno, eso no es un Sí. duelo, eso es un reto gigantesco Ok, ok. y es una pesadilla, pero al mismo tiempo es interesante. Pero el duelo que no voy a aceptar más con mi papá y mi mamá, como que son mis figuras más importantes, sino ahora son mis archienemigos. Eh, y por supuesto, la invulnerabilidad natural que corresponde a que yo estoy tan aterrado de esto que yo manejo esto con negación. Las emociones las manejo que a mí no me va a pasar nada. Y porque no me va a pasar nada, es que me pasa todo. ¿Ok? Entonces eso es lo interesante de, por ejemplo, la muerte. Y antes comentábamos que por qué el adolescente hace esto. Bueno, el cerebro prefrontal, que es el que se encarga de verdad del mando central, aquí como tu operador de mando,
resulta que no está bien desarrollado y yo soy extremadamente impulsivo de forma natural, como adolescente, como centennial. Y como impulsivo que soy, estas emociones a veces me dominan, a veces no, constantemente me dominan y me meto en líos, ¿ok? Y a veces esa impulsividad en un momento determinado me puede llevar a tomar una decisión que no puedo echar para atrás, como el caso de meterme en un reto o hacer una cosa que sea altamente riesgosa porque no estoy evaluando el riesgo y simplemente lo hago de forma impulsiva y la consecuencia ya después que me voy cayendo ya es como tarde. Sí. Y ya vamos a hablar de los retos. Pero Yo- las emociones. Sí. ¿Cómo enfrentar esa mezcla de emociones Yo cuando escuchaba a estamos Ricardo en la niñez? y, o sea, quería echarme como un poco más para atrás porque por supuesto que, como él decía, sí tiene influencia mucho la primera etapa, ¿no? O sea, cuando tú estás, por supuesto, chiquitito, hasta los 7 años es una cosa y sobre todo ese lenguaje que tiene mucho poder de lo que te va diciendo tu mamá, de lo que tú escuchas de fulanito se murió, de que porque te vas a caer, te vas a morir. O sea, todo eso tiene tanta carga, tanto lingüística, porque bueno, los lenguajes crean emociones y crean realidades, que bueno, uno está ahí como que realmente será tan terrible morir. O sea, ¿y por qué se van? ¿Y qué ocurre? ¿No? Yo siento que quizás en esa primera etapa, por eso tenemos que, no es que no lo vamos a hacer en la etapa de adolescencia, ser significativos, pero en la primera sí tenemos que tratar de hacer esa conexión. Yo cuando le hablo a los papás le digo, mira, en la primera infancia, de los que tenemos de 7 años a más o menos los 12, porque ya después entra otra cosa en juego, es importante recordar lo beneficioso de educar en todo sentido, desde los lenguajes, desde tu modelaje, desde lo que hace el colegio y contigo, la parte espiritual, o sea, todo eso tiene como un efecto importante de lo que tú ves y repites como que, ah, bueno, pero si mi mamá habla de la muerte con tal tranquilidad, pues no será tan grave. O de verdad que esto aquí en esta casa, esto es una cosa horrible, entonces, ¿qué será ese monstruo? Y luego, cuando comienza la etapa de la adolescencia, que por supuesto entra, como decía Ricardo, todo un proceso cerebral donde ya, bueno, no me importa, bueno, ya al final si no me dijeron, entonces, bueno, ahora yo veré qué hago para probar, porque yo ahora sí importo y ustedes se la calan. Ese es el otro escenario donde los papás ahora acompañan y tienen que entender que él también tiene que evaluar sus consecuencias, pero al mismo tiempo no dejarlo solo, que es lo que muchas veces vemos, ¿no? Bueno, no te entiendo. O sea, tú eres un problema en esta casa y la muerte entonces es un problema porque tú quieres repetir todas las conductas. Entonces, fíjate cómo importante desde el modelaje de las emociones, que no es solamente las que están en el estudio, sino que existen más de 87 emociones que vivimos diariamente, pero que no sabemos si no le educamos, pero no lo modelamos nosotros desde el adulto significativo que somos. Entonces, bueno, mira, esto me hace sentir de tal manera, esto me genera miedo, pero ¿por qué te genera miedo? O sea, hay que buscar siempre esos espacios para hablar de temas tan álgidos como morir o por qué tú sigues a tales cuentas y por qué te interesa hacerlo. Fíjate. Y ahí está puramente el tema emocional, a mi parecer. Qué interesante eso que dice Tachi. Perdón, la doctora. Ay, bueno, ¿qué te pasa? Déjame un segundo de yo. ¿Okay? Qué interesante eso, porque en las etapas iniciales, estamos hablando de menos de 7 años, además mi pensamiento es concreto. ¿Ok? Según Piaget y todas estas cosas, y gente que sabe eso, yo soy pediatra, yo no sé nada de eso. Y resulta que, de alguna manera, un pensamiento objetivo concreto, yo necesito elementos perfectamente establecidos para elaborar una fórmula que me haga entender. Porque de otra manera yo me voy fuera de la caja, como quien dice, y mi imaginación es ilimitada. Y si no hay alguien que me diga, mira, la muerte es 1, 2, 3, 4, o sea, dejas de vivir, tu cuerpo no funciona más, depende de la religión que tú tengas en la casa, hacia dónde va a ir el cuerpo o qué va a pasar con esa energía. Sí, eso es importante. Para que tú entonces hagas tu cuento en la cabecita que te corresponde de, ok, esto es la muerte. Y eso no significa que te va a pasar mañana ni pasado, significa que hay un ciclo natural de vida, el círculo de la vida de Hakuna Matata, y resulta que también tú eres parte de eso, porque tú eres un ser humano. Exacto. Ahora, eso no significa que te va a pasar mañana, ni que va a venir la señora con la guadaña a llevarte esta noche en el cuarto, tranquilo. Sí, sí. Pero sabes que es importante porque entonces es chévere que de repente tenga yo o una mascota o alguien que le ocurrió esto, porque entonces me permite a mí ayudar a entender esto. Y hacemos el proceso, elaboramos completamente, se murió, y lo enterramos y lo sumamos por la poseta y hacemos una oración, Claro. qué sé yo. Y Ok, pero- desmitificas mucho lo que en la sociedad te dicen de qué vas a hacer y que eso sea malo. O sea, creo que Exacto. cuando tú vives eso como experiencia, bien sea desde una mascota, desde una persona, no está mal que lo vea un niño, que es No, un al error. contrario. Porque no te lo No, no lleves, no le lleves, no. digas.
¿verdad? Yo digo, no, al contrario, o sea, creo que hay momentos y palabras según la edad evolutiva y emocional sí. que tenga ese muchachito o tu adolescente y háblenlo, o sea, no lo escondas porque lo conviertes en un temor, en un tabú, Todo lo donde, contrario. bueno, y después cuando yo me entere, ¿qué hago? Yo en voy a la imaginarme sociedad. cualquier cosa. Es correcto. Bueno, ahí quisiera hacer como una diferenciación, ¿no? En cuanto a la muerte se refiere. Por experiencia propia, he visto la muerte desde distintas etapas. Quizás cuando fui niña, perdí a mi papá cuando tenía 10 años y evidentemente fue mi primer acercamiento a la muerte y recuerdo que todo fue como muy lúgubre desde que supe que estaba agonizando, cómo se manejó todo. Recuerdo esa llamada, ese vamos a ver a tu ¿Qué edad papá que tenías? se quiere. Tenía 10 años, Wow. iba a cumplir 11 y mi papá venía de enfrentar cáncer, Enfermedad ya crónica. había, claro, ya había sido amputado incluso, ya había vivido toda la etapa de quimioterapia y incluso nosotros nos habíamos mudado a Valencia y recuerdo cuando mi abuela la envían a cuidarme de Caracas, o sea, yo nací en Caracas, y recuerdo cuando en el viaje, ese autobús, recuerdo que habían metido la mejor ropa que tenía mi papá. Entonces, cuento Y tú no esto entendías porque, por qué. ajá, cuento ¿Qué está esto pasando? porque nadie se tomó el tiempo De de explicarte. sentarse conmigo, pero ya yo sabía, y estamos hablando desde hace muchos años, ya yo sabía que algo no estaba bien con mi padre porque además mi papá, ¿cómo se iba a vestir así, de esa forma? Y ya para mí fue como que la prueba más dura de que algo pasaba. Claro. Porque, ¿sabes? Íbamos a viajar a Caracas nuevamente, me llevan la noche antes de su muerte, él murió a las 6 de la mañana, y me llevan a otra casa de un familiar que yo no tenía ningún trato, o sea, cercano. Está aislado. Ajá, y mi encuentro fue ya llegar en plena agonía, ver a mi padre en una situación que, de hecho, me ha inspirado a escribir una novela o me ha inspirado a escribir porque me tocó una fibra Por supuesto. que fue muy fuerte. Entonces, esa etapa de cómo nadie me preparó y además en mi caso tuve que asumir la valentía de que es una cosa terrible. Porque cuando muere mi papá, mi mamá se desmaya y yo tuve que hacer de que todo estaba bien. O sea, no sé cómo mi cerebro O sea, actuó tú a las fuiste el emociones. adulto de ese Yo momento. fui el adulto. Qué angustia, sí está madre. Exactamente. Sí, Ok. y lo comento porque además es algo que a muchos adolescentes se nos exige porque yo era una niña y los adultos tenían que estar para mí. Y desde ese momento yo tenía que ser o asumí el rol de que era la hermana mayor y no había espacio para yo flaquear. Claro, ni siquiera la hermana mayor, es la mamá. Por un Sí, momento. la tu mamá de la mamá. Y tal yo cual. tenía un hermano que tenía 1 año y 2 meses y era como que ya va, yo no puedo verme para él. Pero a lo que quiero llegar, además no sé por qué me quiebra, porque pasó hace muchos años, pero bueno. Porque es normal. Ajá. Porque eres Por si humana. acaso. Exacto. Ajá. Y además Y, eres y- tu y hermano, recuerdo, fue que y no fue recuerdo una que mascota. en mi caso, la noche, ¿sabe que antes se acostumbraba? En Venezuela esto ha cambiado, quienes nos ven desde otros países, esto ha cambiado, esta dinámica del funeral, del velorio, Ujú. donde se acompaña al cuerpo. En Venezuela esto cambió totalmente. De hecho, las funerarias ahora tienen hasta un horario donde los familiares pueden acompañar al cuerpo en el caso que decidan pues hacer La un acto cremación. velatorio. Ya esto cambió. Antes se acostumbraba que la viuda pasara una cantidad, o sea, pasara toda la noche acompañando al cuerpo. Esto ya ha cambiado por temas incluso de seguridad. Pero al punto que quiero ir es que yo recuerdo que yo empecé esta conexión espiritual después de hacerme preguntas de qué venía ahora. Y recuerdo que me llené de temor. Y eso es algo que yo quería conversar con ustedes para saber incluso cómo ayudar, porque estamos hablando de dos tipos de adolescentes que enfrentan la muerte. Es decir, los que no saben cómo enfrentarla, que les toca porque, bueno, cuando toca, toca y no te avisan y no te piden permiso, y aquellos que pareciera que buscaran la muerte sin ningún problema. En este punto, evidentemente, estaba yo en el primero donde, bueno, lo tenía que enfrentar. Y yo recuerdo que me llenaba de temor, es decir, era como que si yo sintiera que después se me iba a aparecer
mi papá y no me daba tranquilidad. O sea, era algo, y recuerdo que cuando esa imagen de cómo agonizó y después verlo en la urna, yo no estaba preparada para ello. Y la Ay. cultura venezolana hay una especie de sadismo que después lo Oh. evidencié con las otras muertes que ya les voy a relatar, que era como que, mira, tiene que quitarle a Saúl los botones de la camisa. Que lo bese. Ya va, los botones de la camisa, y me lo mandó a decir una tía a mí, y Sí, yo, terrible. que le digas a tu mamá que le quite los botones de la camisa, y yo, o sea, yo así ¿Cómo como que, para qué? como por qué, no, porque por cada botón es un familiar que se va a ir. Imagínate tú, ahí entra Ya va, la carga de y me lo social. dicen a mí Esa no me la a los conocía. 11, o sea, a los 10, y yo estaba como que, y después era, ve a su papá, porque usted tiene que ver a su papá, y usted tiene que, y yo estaba todavía con la imagen de mi padre muerto en un mueble, con la boca abierta y los ojos abiertos, o sea, no fue nada como en las películas, para nada, y yo estaba como que, yo de verdad no lo quiero volver a ver, obviamente los arreglan, lo comento así un poco, no para crear ese sadismo que viví, sino es porque cuando alguien pierde a un familiar por una enfermedad terminal como es el cáncer, la persona se deteriora mucho. Ujú. Entonces, obviamente, él ya no era la persona a la que yo estaba acostumbrada a Por ver supuesto. desde hace un tiempo, ya yo venía viviendo eso. Y cuando lo tuve así de cerca, y es al punto que conversaba por una encuesta que hacía en redes sociales sobre cómo enfrentaban la muerte, porque si recuerdo a esa adolescente perder a su papá, lo que más me pegó durante el proceso de duelo, durante los años, incluso a mis 32 años, es que no tuve la oportunidad de despedirme de él. O sea, él se despidió de toda la familia y nunca tuvo una conversación conmigo que fuese saludable para mí. O sea, Ok. y creo que, Pero no es culpa de él, pobrecito. Ok, o sea, ni tampoco tuya. Ojo. Ujú. claro, pero entiendo que es difícil, y aquí a esto voy. Me decían, no, es que a los padres, me lo decías tú, que me decían los padres porque les cuesta asumir y a conversar, pero creo que somos una sociedad que ha estado tan rota que intentamos crear gente saludable mentalmente cuando a nadie nos enseñó tampoco cómo hacerlo. Y lo comento porque yo pudiese ahora cuestionarle a mi madre, cosa que no hago, de decirle por qué no tuviste el tiempo de hablarlo conmigo, quizás tampoco como fue todo lo que vino después, o sea, a mí Ok, literalmente estamos- murió una cantidad de cosas conmigo ahí porque enseguida me cambiaron de casa, Mira. botaron su ropa, o sea, Mira, estamos hablando hace 20 años atrás, ¿ok? 20 años atrás, y tú eres una bebé, porque 10 años hace 20 años atrás, tú eres Era una una millennial. bebé, tal Los cual. millennials no deberían estar expuestos a estas cosas, y más aún cuando la cultura de nosotros lo que explica solamente, o lo que implica, es un ritual al que que está bien, el ritual, todos los rituales son fantásticos, a pesar de que algunos son más bárbaros que otros, Sí. y que preferirían no todos fueran tan terribles como pudieran ser, y que fueran un poquito más suavecitos, especialmente por la edad. O sea, ni calvo ni con 7 pelucas. Una niñita de 10 años, perdón, una No, adolescente claro. de 10 años, no tiene que ocuparse de esto, pero en algún momento me tiene que ir diciendo que esto es lo que puede pasar, Informar. y probablemente te va a pasar. Y pero sí, es el choque cultural que y- te comento, o sea, nadie te explica, pero tienes ellos no que sabían, tu sobreentender. mamá no sabía, pobrecita, vamos a darle chance a tu mami. Hay una cosa que se llama desesperanza aprendida. Correcto. ¿Ok? Learn helplessness. Lamentablemente, ese es un sentimiento que se ha ido generalizando, universalizando, no solamente cultural y geográficamente, sino a nivel cronológico para todo el mundo y su hermano, por decirlo de alguna manera. Sí, el hecho que el mundo se va a acabar, Greta Thunberg diciendo que se nos va a ir Sí. la capa polar y todo lo que nos está pasando en los cambios de termorregulación, etcétera, etcétera, etcétera. El bombardeo. Exacto. De alguna manera ha hecho que esto que se llama desesperanza aprendida es que tú sabes o piensas, te están enseñando o tus estímulos externos te dicen que pase lo que pase, va a ocurrir esto. Y si va a ocurrir, ¿para qué voy a intentar? ¿Para qué vivir? Exacto. ¿Para qué voy a seguir intentando? Ujú. ¿Ok? Las buenas noticias es que fíjate que a ti no te pasó. Y las mejores noticias es que al resto de la gente, a pesar de todo, a la mayoría no le pasa.
Correcto. ¿ok? A pesar de eso, de no te preocupes que todo se va a acabar y te quedan 2 meses, no, calma, yo voy a seguir intentando y tú dijiste la palabra clave. La esperanza, que es teóricamente lo que nunca se pierde porque Ujú, es lo que correcto. quedó, lo último que pudieron cerrar antes que Pandora abriera la caja. Esa es la mitología griega. No, Resulta sí, que es el mejor medicamento para curar la desesperanza aprendida. Y es lo que enseñamos muchas veces en terapia a los adolescentes, a los padres, a identificar sus fortalezas personales, o sea, qué es lo que para ellos es como esa banderita que ante cualquier circunstancia, es como cuando yo le pregunto a algún adolescente, ¿tú has pensado realmente acerca de morir? Sí, claro, obviamente yo he pensado, ¿qué pasaría si me muero? Y ajá, ¿qué pasará con mi familia? ¿Y qué pasa? O sea, cuando no lo intentas o cuando lo piensas pero no lo llevas a la acción, ¿qué pasa dentro de ti? No, bueno, que de alguna forma puede que pase algo mejor y ajá. Si estamos hablando, por supuesto, solamente de pensarlo. No estoy aquí no tocando temas de cuadro depresivo, de trastornos de personalidad, nada de esto. Simplemente por eventos circunstanciales como pérdidas, eventos traumáticos, choques, me fui de otro país a otro, mis papás se separaron, ese tipo de cosas que afectan tanto emocionalmente que no sé cómo manejarlo porque mi cerebro no me ayuda y emocionalmente estoy desbordado y bueno, no sé con quién hablarlo y mis padres me dicen, ay, mejor deja eso sí, ya no lo intentes más cuando finalmente buscan ayuda, gracias a Dios, o al menos se lo comentan a alguien, pero inténtalo y esa persona en el fondo lo que saca a relucir son sus fortalezas personales y una de ellas es eso, la esperanza. No estamos sazonándolo tampoco con temas religiosos que probablemente eso también le genere un poco más de pertenencia a quien la ejecute o crea, tenga reverencia en eso. Pero yo creo que con esa terapia de compromiso que hacemos en terapia y que le refutamos y le hacemos énfasis a ese adolescente, a esa niña de 10 o al que vaya, es que sí existen maneras de ver la vida desde la esperanza, desde el compromiso, desde las ganas de vivir, desde que sí puedes continuar y seguir adelante y que esto es algo temporal, como las emociones mismas. Ujú. Por supuesto, tú escuchabas, tú decías angustia y temor, y yo decía, está usando las emociones correctas y te felicito porque angustia es realmente lo que uno siente cuando vive un evento muy traumático, como una pérdida. Y temor es el miedo anticipado a, por supuesto, tú no querías que pasara de nuevo. Pero cuando uno siente el temor al mismo tiempo se expone y lo vive, no es lo mismo que te adueñas del miedo y el miedo te paraliza y no, ya, o sea, cierran la Santa María, no quiero vivir más. Hablábamos por decirlo así, de una ola de desesperanza en los jóvenes y comentabas incluso algo acerca de los retos, que en su mayoría pues llevan a ver la muerte como algo más, es decir, al punto que estamos allí al límite de sobrepasarla. eh, ya todos me entenderán a qué me refiero. Mira, ¿Cuáles son estos retos y el riesgo como doctor que has visto cuando te llevan a estos adolescentes y te dicen, mira, ya yo no sé qué hacer con este muchacho, ya yo de verdad no lo aguanto, ve si tiene algo médico, como bien hacías referencia sobre mí, bueno, a ver si escucha voces o a ver qué carrizo es, o es que tiene algún problema neurológico que yo no he visto, o cómo trabajas esos casos y cuáles son esos retos a los que haces referencia? Usualmente lo primero es cuando los papás, y yo entiendo que tú tires la toalla porque, wow, tú vives 24/7 con ellos, yo los veo por un ratico y después, vaya para allá. ¿Ok? O sea, no me los llevo para mi casa. ¿Ok? Y yo entiendo que tú tengas que vivir con este chamo 24/7 cuando además hay una serie de conexiones históricas emocionales que no están particularmente bien establecidas y la dinámica familiar facilita que se refuercen y se transformen en algo intolerable. ¿Ok? O sea, ya mi adolescente sabe qué botones tocar y yo me los dejo tocar. ¿Ok? Y yo no pongo las reglas como debe ser porque además yo me bajo al nivel de mi adolescente. Interno. Y bueno. Y peleamos por cosas que tú dices, ¿en serio tú peleaste por eso? Ajá. La última vez que yo revisé, tú eres el que firma los cheques en esta casa. Bueno, los cheques no, tú tienes la cuenta, tú eres el que tiene los reales. Estos son unos recogelatas, la última vez que yo revisé no tienen, a menos que sea la familia real y tengas entonces algo guardado por ahí, pero de otra manera este chamo depende 100% de ti. Así es. Entonces, no estoy diciendo que tú ejerzas el poder de esa manera, sino que empieces a darte cuenta que tú eres el adulto significativo de esta relación y que sí tiene una serie de poderes que has perdido, porque los has cedido definitivamente. Voluntariamente, algunas veces sí, otras no tanto, pero lo más importante es que yo te voy a llevar explícame, recuérdate quién eres tú y tú no te puedes acabar, tú no puedes decir que voy a tirar la toalla.
Vamos a reeducarte para que tú lo puedas manejar mejor. Vamos a enseñarte a quién eres tú como adulto, cómo vas a negociar con un adolescente y que las cosas funcionan de otra manera. Y créeme que es hasta divertido si lo sabes manejar bien. Tal cual. ¿Ok? Pero en cuanto a los retos son, mira, bien difícil estar al día con los retos. Y mira que yo me meto en TikTok constantemente y además tengo adolescentes en consulta con los que me divierto todos los días. Como te dije, no se quedan Y conmigo. ese humor negro me imagino que hace que conectes con ellos. Totalmente. Además les Por encanta. eso lo has desarrollado. Oh, Es como- Pero me acabas de decir que está... Ok, no importa. Te lo voy a tolerar. Y lo dijiste al aire y la gente dijo, Carolina, le dijo al tonto que no es negro. Que Ok, tiene ese rasgo de personalidad. exacto. En cualquier... Lo que digo, los Lo retos sabemos. cada vez son más complicados porque ¿qué es lo que tiene de opción un reto? El reto es la alternativa de tú exponerte para recibir el feedback de que me gusta o no me gusta. ¿Cuántos likes tengo yo con el reto y cuánta gente me va a seguir posteriormente? Mientras más atrevido, mientras más complejo, mientras más Riesgoso. sea más llamativo el reto, evidentemente la ganancia de likes es mayor y la serotonina y oxitocina que responden a esos likes es más grande. Entonces el fix, la dosis de placer que me da estas hormonitas o estas proteínas que tengo en el cerebro, de alguna manera va a ponerse peor en la medida, o mejor, en la medida que sea peor el reto. Entonces, mientras más complicado, más riesgoso. Y si tenemos retos, o sea, hay cantidad. Métase en internet para que veas los casos de los chamos que se tomaron la última foto antes de morirse. ¿Ok? O sea, de verdad hay 200.000. ¿Ok? Antes de tener un accidente, la foto del último momento. Pero ese chamo recibió 450.000 likes. ¿Ok? Claro, no los va a disfrutar en absoluto. Y los adolescentes no es que lo hacen con toda la maldad del mundo, es que existe un instrumento que facilita este proceso. Porque antes no lo había. Exacto. ¿Ok? Yo no podía salir a la calle y mírenme a mí que voy a hacer esto. Probablemente los vecinos cerraran la puerta. ¿Ok? Y la ventana. Pero ahora sí lo hay. Y además tengo la acción de que todo el mundo lo accese en cualquier momento. Entonces, por supuesto, la posibilidad de likes es muy grande. Como a mí no me pasa nada, combinado con lo que hablamos hace un momento, soy invulnerable y puedo hacer cosas cada vez más terribles. El resultado de esta ecuación es que hay una cantidad de adolescentes que se desviven sin querer cuando están haciendo estas cosas. Y sí la hay. Desde el reto tan sencillo como que el choking hazard, que es que te ahorcas en los colegios, eso pasó el año pasado, todos los chamos se ahorcaban y no sé qué, y de repente es verdad, disminuyes el flujo de oxígeno al cerebro y te desmayas. No pasa mayor cosa, incluso tiene algún tipo de connotación erótica que no es el momento. Eso me han contado, yo no sé, eso yo no tengo la menor idea. Pero Ok. resulta que de repente si lo hace un poquito más fuerte, puedes desde fracturar la tráquea hasta causar un paro respiratorio y los chamos no saben eso. Exacto. ¿Cuántos chamos de verdad no llegaron a emergencia o cuántos chamos tuvieron paro respiratorio que no pudieron regresar? No, incluso creo que las Ok. afectaciones te pueden dar daños permanentes en tus cuerdas Por eso, vocales. todo. O sea, Entonces, el reto del Benadryl, de unos medicamentos que se usan, ¿cuántos te puedes tomar antes que caigas inconsciente? Que eso también es muy frecuente. O cuánto te puedes tomar de una bebida espirituosa por a ver hasta cuánto puedes tolerar y cuántos adolescentes hoy en día todavía a estas alturas han muerto por comas etílicos. ¿Ok? Exacto. Porque ahora bien, Tachi, ¿cómo prevenir que mi hijo o el adolescente que tengo en casa, sea sobrino, nieto, sea cual sea mi vínculo con esta persona, pueda llevar, o sea, pueda realmente realizar cualquiera de estos retos en cualquiera de las plataformas que de esto se promocionen? O sea, ¿cómo sé que él está, o sea, ya aquí aprendimos que están expuestos a esto, pero ¿qué hago? ¿Lo debo aislar de todas las redes sociales? ¿O eso más bien incrementa su deseo a conocer lo que hay en estas plataformas? ¿O cómo sé que realmente ya está poniendo en marcha cualquiera de estos planes? Bueno, son como varias cositas en juego, ¿no? Pero yo siento que al principio es importantísimo que esos adultos significativos a los cuales le hablamos y como sabe Ricardo hace rato, educamos, estén siempre atentos de estar observando qué hace su centennial, qué le gusta, qué no le gusta, por qué usa el TikTok, qué ve en el TikTok. O sea, tener esas conversaciones genuinas. Yo uso el término de hablen chilling, o sea, tranquilo, Sí. no como una cosa, pero ¿qué estás viendo? ¿Y por qué? Ay, no sabía, cuéntame más. O sea, ese interés, eso es perfecto. esa curiosidad
porque ya no va a ir él a tu territorio, tengo que ir yo al territorio de él o de ella. Entonces, cuando yo ya desbloqueo ese nivel de confianza, empiezas a enterarte de cosas, tragas grueso, porque te vas a enterar de cosas muy interesantes, pero con ese nivel... Y otras que no quieres saber. Ajá, o que no quería saber, como me han dicho, no quería enterarme, No. pero bueno, hay un nivel de confianza que es mejor que tengas con tu adulto significativo, referente, padre, como queramos llamarlo, a que no te diga nada y te tenga miedo constantemente y me enteraré por las redes sociales lo que hizo. O sea, creo que todo va a partir de esa comunicación, de ese nivel de confianza que yo como papá adulto tengo con mi centennial, con mi adolescente. Y poco a poco revisar el uso de tecnologías, cuánto tiempo duras allí, cómo vamos a hacer para negociar el uso con tus responsabilidades, qué consecuencias tienen tus acciones, pero desde esa tranquilidad. Ajá, y ahora Manteniendo, por supuesto, la jerarquía, hay un por tema con supuesto, que eso, eso gracias. es importante. Hay una no cantidad es de del pan al cosas- Tú pan. no eres pana. Vamos a Exacto. darle el TikTok, tú y yo. No, No me exactamente. fuñas, ¿ok? No, estoy de Ajá, acuerdo. justo en ese tema quería abordar, de hecho Me hay fuña. una cantidad de reels No existe que hablan otra sobre manera. esto y le hacen mofa y usan ese humor negro para hablar de la crianza respetuosa y Amor la así, hacen ¿no? la comparan a la crianza que no sé si era irrespetuosa o era la tradicional y que para muchos funcionaba y a algunos, bueno, no funcionaba porque esta persona es bastante mala o está un poquito trastornada, así que no sabemos si funcionaba o no. Lo cierto es que hasta qué punto esa confianza pasa a ser extremadamente permisiva o, por el contrario, el adolescente en este caso se siente que han violentado su privacidad y es como no tenías derecho a ver en mi teléfono o a saber mi conversación y está el otro padre que dice, ¿y cuándo acá tú tenías derecho? Entonces, ¿hasta qué punto cómo sobrellevar esto como padres? Fíjate, qué interesante, porque la LOPNA, si la revisamos Ajá, de nuevo, ajá. la Ley Orgánica de Prevención de Protección del De Niño, niños. Niña y Adolescente, la última vez que revisé, no tiene ninguno de los artículos que tenga relación con privacidad. En otras palabras, no hay ningún principio legal que sustente el argumento de yo tengo derecho a privacidad. Anda a comer. Y en esta casa tú no Ok. tienes derecho. Pero claro. Me abres sí, la puerta de ese cuarto. Exacto. De ahora, si no me la abres, te la quito. La puerta, me La refiero. quito la puerta. Ponemos una Una puerta de puerta. lágrimas. Aquí se nota que venimos todos de una crianza que no fue respetuosa. A mí no me daban oportunidad No, a no, yo pensar sé. que iba a comer o elegir la comida. No. Aquí espérate. no había eso. Y Usted tú come y esto tú- porque eso es lo pero que es hay. que- Y come oh, rápido. A mí no me, o sea, ni calvo ni con 7 pelucas. de Exacto, nuevo. O sea, exactamente. yo no culpo a mi generación, bueno, de hecho, no culpo a la generación precedente ni a la mía, por eso yo soy boomer y Ajá, mis papás exacto. eran de la gran generación, mis padres, pero eso es lo que ellos sabían, esa es la información que ellos tenían, no es culpa de Exacto, ellos. es correcto. Ese es el estilo de manejo de educación de hijos que ellos entendían que era lo más natural porque es lo que recibieron. Y yo explico eso, Ricardo, que es como el nivel de comprensión, no para excusarlos, sino para No, para comprenderlos. Exacto. Y para perdonarlos, porque Claro que mi papá sí, me o sea, pegaba para mucho no- en no, eso. no, no. ¿Tú tienes hijos? Sí, ¿Cuántos ya- años tienen? somos señores, 30 y 28, pero tengo una chama de 8. Ok. Ajá. Bueno, ya vas Ok. Maravilloso. a revivir muchas de Las esas Sí, cosas. claro, estoy reviviendo. Además Pero que ella son tiene- mucho más rápidos. Los de 8 ya ahorita ya están como que en otra fase. No, que yo no están- sé dónde están en este momento. ¿Dónde O están sea, tus ya hijos? están hablando como cosas que uno no había hablado. Escúchame, pero lo que te iba a decir de esto es que para esta nueva generación de papás millennials, como tú, que de repente entendieron que el concepto era yo soy pana de mis hijos. A mí me parece que eso no debería ser. No, porque le estoy quitando a mi hijo la posibilidad de tener un adulto significativo que lo necesita. Exactamente. ¿Ok? Entonces, y que no va a vivir el duelo que va a tener que vivir porque eso es parte del proceso de búsqueda de identidad, identidad. correcto. ¿Ok? Así que lo necesito. Pero yo llego a establecer normas, reglas, Sí. sugerencias y por supuesto al final de cuentas lo que va a decir el corolario de todo este acuerdo es al final decido yo, papi. Tú tienes derecho a intentar cambiarme y me pones por otra vez me encanta Red, me hace una presentación de PowerPoint Ay, sí. fantástica para ir al Para ir al concierto. concierto. Ok, me encanta. Y resulta que al final, bueno, la chévere, pero no vas. ¿Y cómo enfrentas el castigo? Es decir,
si incumples la norma, viene un castigo. Claro. ¿Y cómo haces? Usualmente es Ustedes la con la decapitación generación- inmediata. Ajá. ¿Ok? Pero no, también el castigo va dentro del negocio. Es correcto. ¿Ok? De la negociación incluye, ¿Y cómo papi, haces estos cuando el son tus adolescente, derechos. cómo hacemos cuando el adolescente, en el caso de tus pacientes, Ajá. ya quitándonos como de padres, en el caso de los pacientes dice, mira, hay varios que puedo mencionar. Está el que no le importa ser castigado, es como que no me importa. O sea, quítame, no me importa el Esa es teléfono. la que no existe. Ajá, ya va. Hay quienes no les importa el castigo y hay otros que les afecta tanto el castigo que hasta pueden atentar contra su vida. Ok, es decir, pero no, lo que vas a decir es que no estamos usando el castigo correspondiente. Ujú. ¿Ok? La Porque si no forma. me importa, no estamos utilizando el formato que des. No le está llegando. pero psicológicamente puede pasar que no te importe porque no te importa tu vida. Pero porque tiene una consecuencia, o sea, a raíz de algo que está mal Pero una usado. consecuencia que me duele, papá. Exactamente. Ok, o sea, si no me haces esto, te voy a dejar de hablar. En serio, toma. Y lo Claro, hago. no me hables. Ok, o sea, no. O sea, yo sé qué es lo que te gusta a ti, papi lindo. Y aquí está la lista. Aquí está la lista de derechos que tú estás de acuerdo y de deberes que Hay acabamos de cumplir, llegarlo. exacto. Si no está, papito, entonces aquí están lo que vamos a Las limitar. consecuencias. Y tú mismo lo vas a hacer conmigo. Yo soy el CEO de esta empresa y tú eres un empleado que quiero y amo porque te traes desde que eras chiquito para la clínica, de para acá. Entonces, como te quiero tanto, yo te voy a permitir que tú y yo lleguemos a un acuerdo de cuál va a ser la limitante que vas a obtener gracias a lo que hiciste. Exacto. ¿Ok? Entonces, el riesgo de que pase algo que no me funcione ni que me llegue a un extremo de desvivirme es menor. Porque hay unas expectativas perfectamente claras en ambas partes. Y ojo, esto no son las tablas de mandamiento de Moisés. Esto hay que cambiarlo prácticamente, Sí. a veces semanal. ¿Ok? Hay que negociarlo. Y ojo, esa lista tampoco tiene que ser muy larga porque por eso No, mismo no. tiene que ser algo muy puntual. Ahora bien, me gustaría pues conocer más la parte psicológica de todo esto, la vinculación incluso que puede tener el castigo con la muerte, cómo enfrentar esta ola de desesperanza que hay en los jóvenes. Creo que es un mensaje importante porque hemos hablado desde la muerte, desde la vivencia. En este caso usamos, bueno, mi experiencia, pero yo sé que ustedes también han tenido, digamos, un cara a cara con la muerte, un familiar, amigo, quien sea, pero como que el fin de este podcast es pues alentar a la vida, por supuesto, y alertarnos también sobre aquellas cosas que podemos reconocer o que no hemos visto o que no sabemos cómo enfrentar en nuestros adolescentes, en nuestros niños, para evitar que ese sea pues el desenlace de su vida, es decir, o el final de su vida. Cómo reconocer cuando ya mi hijo ya piensa la muerte como una opción, es decir, ya no hay desesperanza, ya no hay esperanza y siente que ya no tiene ningún propósito su vida y cree que esta va a ser la mejor opción porque incluso ve que esta va a ser una opción mejor, para mejorar su familia, bueno, yo realmente no sé qué hacer con mi vida, no sé qué estudiar, no sé, no quiero vivir acá. Usualmente no son tan altruistas, créeme. Esa decisión de ellos, si yo desaparezco todos van a estar mejor. No, te esa la no compro. aplicaría. Esa no va. Lo Sí, digo, sí. insisto, desde el desconocimiento como madre que yo puedo pensar eso. También hay un tema de la sed de reconocimiento. Entonces, yo quiero ser reconocido por algo, voy a hacer que en mi vida o el final de mi vida sea memorable. Entonces, ¿cómo identificar, cómo luchar, repito, con esta ola de desesperanza en los jóvenes? ¿Cómo enfrentar el tema castigo si tiene alguna vinculación con la muerte? Mira, al final yo creo que hay muchas cosas, no me gustaría usar mucho el término de que todos los adolescentes o todos los centennials, porque creo que como en mayor o menor medida los casos son parecidos pero no iguales, porque tiene mucha influencia en lo que es la historia de esa casa, de esos Claro. integrantes, de lo que están viviendo, de cómo ese centennial está haciendo, si está siendo escuchado, si no está siendo escuchado, contenido, atendido. Entonces, eso pudiera ser quizás una señal al momento de que por qué mi hijo entonces busca hacer este tipo de conductas, o por qué se aísla, por qué siempre vive triste, porque su discurso es negativo, catastrófico, de que bueno, no me van a extrañar, o ni siquiera, bueno, ya no me importa ir al colegio, ya no me importa hacer tales cosas. O sea, yo siempre promuevo el escuchar el
discurso de tus hijos porque ahí hay mucha información y la conducta de ellos, por supuesto. El no querer salir, el tener siempre una apatía constante o estar más irritable de lo usual. Creo que esas son señales que nos pueden llevar a identificar muchas cosas, no necesariamente de conductas de riesgo directas, sino, bueno, algún cuadro depresivo, algún cuadro de ansiedad, ¿sí? Entonces sí tenemos que estar atentos y observar, más allá de hablar mucho, aprender a escuchar y aprender a observar lo que está haciendo mi hijo en mi casa. O sea, tener ese momento de separar mi teléfono y dedicarme entonces a verle a los ojos, si se bañó, si no se bañó, si comió, qué habló, quién faltó, tener esas conversaciones de calidad que son al final las que importan para tú poder decir, oye, no, ya algo está pasando porque mi hijo no era así. Más allá de lo que pueda ser natural del proceso hormonal esperado en la adolescencia, es que hay algo conductual y emocional que no me cuadra en mi hijo, en mi hija. Entonces, como no me cuadra, porque yo soy una persona adulta que observo y no me bajo el nivel de ser dos niños o dos adolescentes en la casa, sino que soy un adulto que observa y ve, y me voy a ocupar, o sea, algo pasa y si no sé, entonces tengo que buscar ayuda, pues. ¿Quién mejor que tú? Tú conoces a tu chamo. Exacto. Ok, o sea, tú sabes Hay cuando padres, algo pero no hay es padres que kosher. le Podemos cuesta hacer la reconocer vista que hay gorda. algo extraño en su hijo. Pero Sí. espérate, yo conozco a este chamo Sí. y algo está pasando que no me suena kosher, porque no es el perfil del adolescente normal y corriente, porque sí, él se aísla en su cuarto, pero cuando pasa 48 días metido ahí, algo no está Exacto. bien. Total. Y si además recuerdo, oye, la verdad es que eso es una cosa que no hemos mencionado, pero si existe el agravante, entre comillas, o un catalizador que pudiera ser un disparador en un momento determinado, Ajá. tipo una patología familiar hereditaria desde el punto de vista emocional, Importante. amigo mío, preste atención. Así es. ¿Ok? Porque Así si en mi es. casa hay depresión o hay ciclotimia, lo que sea, Sí. o antecedentes de desvivisión previa, Sí. ¿Qué es la perdóname, ciclotimia? o sea, que eres Sí, es un maníaco espacio de depresivo, estado de etcétera, ánimo, sí. etcétera. O sea, si hay una patología emocional, eso se hereda. Así es. Ok, el cerebro no es que que se murió mi pececito y por eso tengo esto. No, eso es hereditario Sí. y el cerebro cambia la forma de ser y responde diferente ese cerebro que no tiene al otro que no lo tiene. Y por generación, por ejemplo, si esto viene quizás, no sé, de un abuelo, entonces no le va a pasar a tu papá, pero te va a Exacto. pasar a ti. Eso te va a Entonces ya pasar. está. Eso es Tienes súper que tomarlo importante, en Ricardo. cuenta. Sí. O sea, Sí. otra vez, todas estas cosas Sí, sí, sí. hacen que de alguna manera tú digas, el Actúe. perfil de mi adolescente no es el naturalmente insoportable que yo conozco, Exacto. sino está extra insoportable o Exacto. demasiado chévere. Algo cambió para un lado o para el otro Ujú. que te tiene que llamar la atención y la alarma se prende para ver qué está pasando. Claro, no nos sirve tener simplemente un adulto o un papá que llegue a consulta y diga, arréglamelo, porque de verdad no sé qué pasa. Porque tú estás separado, estás desvinculado emocionalmente y no tienes una conexión significativa con tu adolescente. Por lo tanto, obviamente te va a parecer algo que no entiendo. Ahora, si tú sí te dedicas a observar, a registrar, a llevar como un chequeo, no, hay algo que no está pasando, me dedico a investigar, oye, ¿te acuerdas de tu tío? Hay algo, no sé, tengo esta duda, vamos a preguntar, vamos a investigar, tendrás las respuestas tú mismo y te ocupas. Vamos La, a y buscar la ansiedad ayuda. disminuye y ya no tienes que estar atormentado por las redes sociales o por cualquier otra cosa, sino de ocuparte de estar presente para tu adolescente. Bueno, de acuerdo a los últimos estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, anualmente se habla de que alrededor de 1,2 millones de adolescentes pierden la vida. Y las causas podrían evitarse, es lo que dice este estudio. Entre esas causas está el tema de acabar ellos mismos con su vida por distintos factores. Hablamos ya de trastornos mentales, hablamos de situaciones que vienen del origen del padre. Y yo, a propósito de esta conversación, de esta tertulia, de este podcast que ha estado bastante nutrido sobre la muerte y sobre la vida misma, quería preguntarle a nuestros especialistas, pues, ¿qué debemos hacer para que nuestros adolescentes puedan tener una salud mental adecuada que pueda prevenir cualquier tipo de escenario? ¿Cuáles son las recomendaciones cuando no sabemos qué hacer como padres? ¿A dónde podemos acudir también para solventar y para tener una orientación clara nosotros de nuestra propia salud mental y poder dirigirlos a ellos por el buen camino? Carolina, fíjate una cosa interesante. Primero, gracias por hacer esto porque hasta hace prácticamente pocos años atrás, para no decir la fecha, había un acuerdo tácito con los medios de comunicación de no abordar este tema. ¿Ok? Y yo entiendo que en ese momento, cuando se tomó esa decisión, la justificación era razonable, porque hay una cosa que se llama
la epidemia de desvivencias adolescentes cuando o cuando en un colegio, en una institución, en un institución educativa, un adolescente pierde la vida o se desvive, entonces se abre un archivo de la computadora como eso es una posibilidad y sí, es verdad, hay una especie de epidemia de seguimiento de esa conducta. Entonces entiendo que los medios era la forma de evitarlo. Hoy en día, gracias a Dios, tú estás haciendo algo al respecto y creo que esa es una de las cosas más importantes, que es tomar en cuenta que esto es una alternativa y que es una posibilidad y hacer algo al respecto. Y por eso el podcast, para quien lo está oyendo, sí, que se te abran todos los sentidos y empiezas a ver en tu casa si existe algo que de alguna manera me haga pensar en que debo tomar alguna medida al respecto. ¿Ok? No evitarlo ni negarlo. ¿Ok? Entonces, felicitaciones por eso. A ustedes porque se han acoplado a toda esta ensalada de emociones que hemos tenido el día de hoy. Porque... Yo nada más lloré 2 veces, ¿qué te pasa? Bueno, pero tú me contuviste, con humor negro, ¿En pero serio? me contuviste. Claro que ¿Viste sí. que yo soy simpático? Sí. Pero, Solo hay que aprender a quererte, pero de eso hablamos después. y es difícil, Mira, ¿verdad? Quisiera como psicóloga que me hablaras precisamente de esas alarmas. Él decía, hay que ver estos signos para reconocerlos en nuestros adolescentes. Me gustaría concretarlos para que el padre o la madre que está escuchando o el representante, en el caso de todos aquellos que han dejado a su hijo con los abuelos, con tíos, qué sé yo, puedan reconocer estos signos de alarma de que no está bien, qué tanto tiempo puede estar aislada una persona y que eso sea parte o sea natural de su adolescencia. Y a dónde puedo acudir, o sea, a dónde puedo llevarlo. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en que hablemos de este tema, es más parte de los mitos que podemos desmitificar con relación a muchos problemas de salud mental, es hablar de ellos. O sea, porque si no hablamos de ellos, entonces seguimos estando como en una cueva y seguimos siendo ignorantes emocionales y por eso siguen sucediendo cosas. Ahora, si lo lleváramos a poder tener quizás síntomas, yo uso el término de que sea frecuente y recurrente. Cuando hay algo que es frecuente y recurrente, es decir, que tiene más de 2 semanas, más de 15 días o tiene una curva de que sube y baja, pero se mantiene esa conducta con frecuencia, hay que prestarle atención y mayormente son lo que te decía con el discurso. Hay que aprender a escucharlos, qué palabras usan, si usan lo que tiene que ver con pensamientos negativos, con mucho discurso de ansiedad, con mucho discurso de no sé, no me hallo, no me gusta, no sé cómo sobrellevarlo, me siento muy triste. O sea, ese vocabulario emocional que nos puede sorprender, pero que los adolescentes lo saben usar muy bien, sobre todo los centennials, son expertos en usar terminología de salud mental, en defender derechos humanos, en usar la empatía correctamente. Entonces, bueno, aprendamos de ellos, al menos de que se saben expresar emocionalmente y digamos, ok, está siendo frecuente. Y si lo lleváramos a la conducta, bueno, esas alteraciones del sueño, probablemente o duermo mucho o no duermo mucho, o tengo muchas ganas de comer o no tengo mucho apetito, ese aislamiento de que hiciste nada, no me importa, no quiero hacer las tareas o no quiero hablar con nadie, porque no sales, no quiero, déjame solo. O sea, esa cantidad de cosas que llevan a la apatía y el aislamiento, que pudieran ser ciertos síntomas que nos pudieran decir algo que tiene que ver con el estado de ánimo, con un cuadro depresivo, con un cuadro de ansiedad o algo un poco más grave, porque ya estamos comenzando quizás a tener pensamientos de quitarme la vida o de desvivir, porque ya definitivamente pues conecté con la apatía de lo que la esperanza en algún momento me estaba generando. Entonces, ¿a qué especialista debo acudir o qué institución? Mira, para buscar ayuda siempre estamos los profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras y por supuesto su médico de cabecera, su pediatra, la persona que tú le llevas desde pequeñito o que al que tú le preguntas, mira, le pasó esto, ¿qué le doy? Coméntale, porque esa es una persona que puede hacer ancla para el resto de los especialistas. Pero si te callas o simplemente se lo comentas a la vecina y la vecina te dice que todos los adolescentes son así, que se le va a pasar, lamentablemente la ligereza social, exacto, nos retrasa y nos quizás se convierte en una barrera para buscar ayuda profesional. Hay distintas asociaciones y fundaciones que buscan brindar ayuda, como SECODA, la Federación de Psicólogos, ABESA. O sea, bueno, aquí seguramente saldrá luego la lista de las personas que estamos activos, y hablo y me incluyo porque yo soy miembro de la Federación de Psicólogos, donde estamos activos brindando apoyo gratuito para las personas y adolescentes. Entonces sí, estábamos brindando ayuda, solo que tienes que
aprender a hablar y a buscarla de forma adecuada y por supuesto con los médicos o cualquiera que esté a tu alcance, coméntale lo que está pasando en tu hogar, coméntale tus inquietudes porque podemos ayudar. Claro, y también hacer énfasis que esta situación, es decir, la depresión, este diagnóstico que forma parte de una enfermedad mental, sí puede tener cura. Sí. Solo debe Control. ser tratada o Puede control. ser controlada. no cura. Puede ser diagnosticada, pero para Tratada. ello tienen usted que acudir al especialista y que puede desencadenar no solo por el hecho de inconformidad con su vida, también puede ser por la pérdida de algún ser querido. Yo les hablaba de mis casos, esto puede pasar y es importante que usted entienda que la salud mental puede verse perjudicada no solamente en la niñez o no solo en la niñez, eso puede pasarle a usted de adulto, puede ser por la pérdida hasta de una mascota. Lo que pase es importante, su dolor es importante, no se cierre. Y si a usted le cuesta hablar con un familiar, pues yo creo que les recomiendo un psicólogo siempre. Es una cosa, una sensación de frescura que uno tiene después que uno se abre. Y bueno, si a usted a eso le puede añadir una ayuda espiritual, yo les diría como testimonio vivo que eso es increíble. Sin embargo, aquí alentamos es a eso, alentamos es a la vida, a la responsabilidad, sí, afectiva, pero también la responsabilidad de padres dentro de lo que entra todo ese espectro de no solo el cuidado, de que pueda estar bien vestido el muchacho, que pueda estar limpio, pero que también pueda tener la salud mental al día. Así y si es. usted no sabe cómo hacerlo, pues busque ayuda, así como quien no sabe cómo maquillarse ve un tutorial. Si usted no sabe cómo atender el problema de su hijo, bueno, convérselo primero con su pediatra y él le dirá, mire, veo estas cositas o no las veo, o eso es cosa suya, o la que tiene que ir al psicólogo Es o usted. al psiquiatra es usted, que también es muy difícil quizá a veces reconocerlo o admitirlo, pero esperemos que con este tipo de contenido todos podamos alentarnos a cambiar. Un último ¿Cómo no? punto. Yo prefiero que sobreactúes y te equivoques como padre, como adulto significativo, y después, oye, mira, disculpa, pero de todos modos yo voy a estar con mi adolescente tomando el pulso de la situación, pero ¿sabes qué? Sería chévere que fuéramos a hablar con alguien, ¿no te parece? Exacto. Yo Involucrar. me metí en Instagram y supe que hay una doctora que se llama así, o una psicóloga que se llama Sao, vela tú a ver qué te parece, te gustaría intentarlo. A no hacer nada y dejar que pase el vendaval Ujú. y se arregle solo, porque lamentablemente esa negación es lo que nos pone en riesgo a todas las casas en este Y momento. es que el ejemplo, yo agregaría, doctor, que el ejemplo habla por sí solo. Si yo voy al psicólogo para mi hija o para mi hijo, no va a ser extraño que yo lo lleve al psicólogo, porque si yo hablo de lo que ha hecho, lo que yo hablo en terapia, es decir, no le voy a contar, mire, hoy drené porque tu papá se comportó conmigo así y no. Pero si yo hablo de lo saludable que es para mí ir al psicólogo, para mi hija no va a ser extraño. Pasa cuando usted tiene una creencia y usted va a la iglesia y para sus hijos ya es normal orar o rezar. Pero- Cualquiera que sea su creencia, es natural porque eso es lo que ve en casa. Si en Correcto. casa lo que ve es a mamá o a papá agrediéndose, para él va a ser natural pues la agresión. Hay casos, porque lo sabemos y ya es eso sirve para material para otro podcast, donde el hijo puede ser violento y en la casa no hay violencia, pero ya viene, ahí tiene que haberlo visto de alguna forma, hay una condición médica que no vamos a No es profundizar. usual, pero escúchame. No es usual, pero el ejemplo a lo que voy habla por sí solo, entonces es difícil, como yo le digo a mi hija que vaya al psicólogo, bueno, yo Pero no es comienzo a tan hablar. difícil. ¿Sabes por qué no es tan difícil? Porque Tachi dijo una cosa importante. Este grupo de adolescentes que llamamos centennials son absoluta y completamente sensibles Yes. y están súper convencidos que el apoyo emocional es una opción Sine qua non interesante. indispensable. Así es. De hecho, son ellos los que lo están pidiendo. Exactamente. ¿Ok? Ellos son los que buscan. Ellos son, le dicen, Ellos son mamá, los que llévame a buscan casa y después avisan, mira, esta es, llévame. Entonces, facilita el proceso. Claro. Y si te lo piden, oye, ¿sabes qué? De 1000 amores. Así mismo. ¿Y cómo trabaja usted su salud mental? Yo tengo mi terapeuta. Excelente. Y tomo medicina. Yo también tengo el mío, por supuesto. La psicóloga tiene su propio Claro que terapeuta. sí, desmitificando Toma esa ese Y aquí Lucrano. también, aquí hay gente responsable con su salud mental. Nosotros vamos a terapia y por eso, bueno, si usted está escuchando o viendo este podcast, llévese ese mensaje poderoso en el que usted se hace responsable de sus emociones
y de esa forma creo que demuestra el amor gigante que le tiene a sus hijos y a su familia, también atendiendo su propia salud mental para poder dar de lo que tiene. Si usted tiene paz, eso es lo que usted va a dar a su familia.